Es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Entonces, él va a hablar con nosotros de la Semana del Clima en América Latina y el Caribe, pero antes, Maspuy, hablemos sobre el Ministerio de Medio Ambiente, el cambio que se ha producido. Primero el escándalo y después la designación de Seara Hatton. Bueno, yo lo que puedo decir, muchas gracias, en primer lugar, por la oportunidad. Lo que yo puedo decir sobre las recientes designaciones que ha hecho el presidente de la República, asignando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a Miguel Seara Hatton y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a Pavel Isa Contreras, es que son dos personas competentes, capacitadas, muy formadas, responsables y también íntegros. Entonces yo creo que en ese sentido en buenas manos está el pandero. Es decir, son dos ministros que por lo que traen en la mochila, lo que ellos llevan detrás de sí, son personas que van a afrontar las difíciles responsabilidades que han sido puestas a su cargo con mucho empeño. Y Max, yo les auguro muchos éxitos por ellos y por el país. Fue ministro de Medio Ambiente. ¿Qué es lo que hace tan difícil esa posición? Miren, cuando yo fui secretario de Estado en Medio Ambiente. Era secretaría en ese momento. Se llamaban así. Bueno, al poco tiempo de yo haber asumido el cargo, recibí una visita de cortesía del ministro de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Italia, porque allá están juntos. Y fue una visita de cortesía porque ese señor vino de vacaciones, quiso salir del resort, venir. La Embajada de Italia me contactó y yo dije que sí, que con mucho gusto yo lo recibía. Y el señor me dijo, mire, ministro, ¿usted me permite que yo le diga algo? Digo, dígame. Mire, usted es ministro desde hace 6 meses, pero yo soy ministro desde hace 6 años en Italia. Y yo le aviso a usted que usted va a tener muchos, pero muchos problemas. Dígame. Mire, en Italia se dice que los dos ministerios más importantes son el de Hacienda y el de Medio Ambiente. El de Hacienda porque es el que hace el presupuesto y todos quieren parte del presupuesto. Y el de Medio Ambiente porque el ministro de Medio Ambiente tiene que proteger la tierra, el agua y el aire de su país. Y son muchos los que quieren apoderarse de la tierra o del agua para su beneficio propio. Y hay otros que aunque no se quieran apoderar de ellos, los destruyen por intereses particulares. Usted es el que va a tener que defender la tierra, el agua y el aire de su país, pero usted no va a disponer de los recursos suficientes necesarios para hacerlo. Entonces yo le aviso a usted que usted va a tener muchos problemas. Y así fue. Y así fue. Y no fue solo conmigo, eso pasa con todos los ministerios de Medio Ambiente. Entonces todos sabemos la situación trágica que se produjo y eso obviamente eso saca a flote toda una serie de situaciones que están ahí. Por ejemplo, hay estudios desde hace más de 10 años que señalan que ese ministerio no tiene los recursos que necesita para cometer su tarea. Una de mis grandes tareas, ese ministerio, cuando a mí me tocó, eran 5.000, tenía 5.000 empleados. Pero de esos 5.000 empleados, una buena parte de esos empleados ganaba 3.000 pesos mensuales. Y una de mis grandes tareas fue lograr que se les asignara el pago del salario mínimo del sector público, que eran 5.500 pesos. Y hoy una gran cantidad de los trabajadores de ese ministerio ganan 10.000 pesos. Y los guardaparques, muchos de ellos están para retiro. Es decir, no pueden cumplir sus funciones. Por consiguiente, reciben el sueldo, están en su casa, son personas que han trabajado mucho. En fin, son muchos los problemas. Entonces, Miguel Seara tiene muchas responsabilidades, él puede enfrentar la tarea, yo creo que debemos apoyarlo, es decir, él merece ese respaldo y yo creo que él va a poner todo su empeño. Y ahí hay mucha gente competente, ahí hay muchos técnicos capaces. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, nuestro país ya está arrastrando, es decir, muchos déficits, está arrastrando, es decir, muchos problemas que no se resuelven de la noche a la mañana. Por más responsable, más bueno, más capaz que sea el ministro. O sea, cuesta. Bueno, pero yo le deseo lo mejor a Miguel y a todos. ¿Qué es lo que está programado con motivo
de la Semana del Clima. Sí, miren. Voy a tratar de decirlo en titulares. Okay. O sea, para no extenderme. Hace 200 años empezó a desarrollarse el sistema productivo capitalista industrial. Todo el mundo feliz porque con el desarrollo de la ciencia el ser humano iba a poder lograr alcanzar muchísimos logros. Bien, nadie se dio cuenta, bueno, muy pocos se dieron cuenta que con el desarrollo de ese sistema estaba basado en las maquinarias. Esas maquinarias necesitaban activarse, necesitaban combustibles, se usaron los combustibles fósiles, primero el carbón, después el petróleo, después el gas. Y nadie se percató, o pocos se percataron, de que eso generaba una emisión de gases y que esos gases al final iban a alterar todo el equilibrio del planeta. Es decir, porque a pesar de que estos gases son absorbidos por la propia naturaleza, si hay una desproporción entre los gases que se emiten y lo que el planeta puede absorber, pues se rompe el metabolismo del planeta, para decirlo de alguna manera. Así es. Y hace 50 años se produjo una reunión. Se crea un efecto de invernadero. Un efecto invernadero que hace que se caliente el globo terráqueo, y al calentarse el globo terráqueo se altera el clima, y eso crea toda una serie de desarreglos, vamos a decirle así. Hace 50 años hubo una conferencia decisiva en Estocolmo, donde se desarrolló el concepto de desarrollo sostenible. Si queremos que la economía siga creciendo, hay que hacer que crezca de una forma tal, ¿verdad?, que no se destruyan las condiciones que hacen posible la vida. 20 años después, hace 30, se reunió la conferencia de Kioto. La de Río. La de Río, la cumbre de Río, fue la primera. donde se produjo la famosa frase de Fidel Castro, que mucha gente dijo, ¿y para qué este hombre sale con eso? Donde él dijo la frase de que había una especie en peligro de extinción. Y dijo, esa especie es el hombre, es el ser humano. La humanidad. O sea, es la humanidad la que está en peligro de desaparecer. Bueno, no la Tierra, la humanidad. A la Tierra no le importa eso. No, sí. Es que la Tierra no siente ni padece. La Tierra es un grano de arena dentro del universo. O sea, pero dentro de la Tierra se ha desarrollado el ser humano. Estamos acá, pero se han desarrollado muchísimas especies. Esas especies están desapareciendo hoy. Están desapareciendo especies cada día. Ahora, se han creado una serie de acuerdos, la mayor parte de los países están en eso, República Dominicana se ha adherido, se están haciendo unas cumbres climáticas cada año. El año pasado fue la cumbre de Glasgow, fue la COP26, este año viene la COP27, va a ser en Egipto, en Sharm el Sheikh, en noviembre, pero eso se prepara. Entonces esa preparación tiene una preparación técnica. Hubo una preparación técnica en Alemania en junio, siempre se hace en junio. República Dominicana participó, le fue muy bien. Cuando digo le fue muy bien, que para el nivel económico que nosotros tenemos, para las dimensiones del país, el papel que hacemos es honroso. Es decir, lo hacemos bien para lo que somos y lo que tenemos como país. Ahora, aparte de esta preparación técnica, hay una preparación regional. Se hacen 4 cumbres regionales. Una en Japón para los países de Asia y Pacífico se hizo, otra en Uganda para los países del África subsahariana, otra en los Emiratos Árabes para África del Norte y el Cercano Oriente, y la de América Latina y el Caribe se va a realizar aquí en Santo Domingo a partir del próximo lunes. Para decirlo de alguna manera, República Dominicana se va a convertir en la capital climática de América Latina y el Caribe. Es una gran responsabilidad. Quiere decir que República Dominicana en ese sentido está siendo reconocida, no por lo que se ha hecho ayer, hoy, sino por lo que se está haciendo desde hace tiempo. En el caso específico, bueno, cada país maneja de manera diferente institucionalmente la cuestión climática. Hay países en los que es un ministerio que se ocupa, como el de Medio Ambiente o el de Economía, depende. En República Dominicana, desde hace 14 años, 2008, se creó un Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Libre. Se ha venido, entonces, lo que podemos llamar la gobernanza climática, lo que podemos llamar la forma de definir las políticas del clima del país, se ha venido definiendo dentro de ese consejo. Ese consejo tiene una particularidad, lo preside el presidente de la República, con lo que el país, bueno, eso lo definió el presidente Fernández, eso lo ratificó el presidente Medina y eso lo ha reforzado el presidente, el presidente Luis Abinader.
Entonces, ese consejo es el que traza las políticas. El presidente del consejo es el presidente de la República, lo que le da rango al consejo. El secretario del consejo es el ministro del Medio Ambiente. Hay unos 10 ministerios que forman parte del consejo, más una serie de instituciones, como la Comisión de Energía, todo lo que tiene que ver con el transporte. Y el rol que yo desempeño, mi función, es la de ser el vicepresidente ejecutivo. Si yo dirijo las oficinas del consejo, lo que hace que mi rol sea un rol de coordinación. Y dentro de eso... Hay personas muy escépticas ante las cumbres. Se preguntan, ¿qué logramos con la COP26 el año pasado? Las cumbres son ¿Qué claves. vamos a lograr Miren, con claves. la COP27 de Egipto? En esta semana, Sí. la semana que viene, ¿se lograrán puntos específicos Sí. sobre la reducción de emisiones, sobre la resiliencia al enfrentar los fenómenos, sobre las alianzas? Voy a responder con una frase paradójica. Se ha logrado mucho y es totalmente insuficiente. Y usted me dirá, pero ¿qué es lo que más una cosa u otra. ¿Qué es lo que más? No, es que se ha logrado mucho porque es inmenso lo que hay que hacer. Se ha logrado mucho, pero lo que se está alcanzando es insuficiente. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que el calentamiento del planeta va a un ritmo tal que va a hacer imposible la vida en las formas en que nosotros la conocemos. No es que vamos todos a desaparecer mañana, pero las formas en que vivimos se van a modificar. Desde hace 170 años es que se está midiendo la temperatura, no existía manera de hacerlo. Eso comenzó alrededor de 1850 y ya la temperatura ha subido en promedio cerca de 1 grado Celsius. Eso es muchísimo, porque para que se dé un cambio así, eso ha tomado millones de años. Sí. Entonces, en 170 años se ha producido ese cambio y según las previsiones, si las cosas siguen como van, es posible que de aquí a fines del siglo XXI la temperatura supere los 3, 4, 5 grados promedio por encima de la temperatura de hace 170 años. Eso va a ser la vida insoportable. República Dominicana, les digo, un ejemplo concreto. Como producto del calentamiento global, se están derritiendo los polos y los glaciares en las montañas, se está calentando el mar. Eso hace que los fenómenos atmosféricos extremos sean más potentes, más destructivos y menos previsibles, pero como producto de eso sube el nivel del mar y hay islas del Pacífico van a desaparecer. República Dominicana no va a desaparecer, pero puede perder las costas de la República Dominicana están en grave peligro y la columna vertebral de la economía dominicana es el turismo. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de algo grave. Pero ¿cuándo van a desaparecer? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? No, ya están desapareciendo. Si ustedes van, por ejemplo, a Las Terrenas, llegan al pueblito, ahí donde está el cementerio, frente al mar, uno llega a la callecita principal, dobla a la derecha, como si uno fuera para Portillo. Toda esa playa ahí, cerca de Playa Pop, y todo eso, el mar se lo está llevando. Lo digo solo como ejemplo, para que se sepa que no estoy hablando en futuro, estoy hablando en presente. Y ya nosotros, desde el Consejo, tenemos los estudios que nos dicen si la temperatura aumenta en tanto, en tantos puntos de aquí al 2030, si aumenta medio grado, si aumenta 1 grado, es decir, en esta playa, ¿qué pasa? Es decir, hay escenarios, es decir, eso se llaman modelaciones. Ya nosotros sabemos qué va a pasar con cada playa del país en el año 2030 si pasa esto o aquello. La situación es gravísima, eso es lo que se va, entre otras cosas, eso es lo que se va a discutir la semana que viene. Nosotros hemos reflexionado en mi equipo de liderazgo responsable sobre el tema del cambio climático. Y nosotros vemos históricamente que la belleza de la Tierra es el resultado de todas las alteraciones climáticas que ha sufrido el planeta. De hecho, la vida llegó a América por el estrecho de Bering cuando el planeta se congeló en la última glaciación. Eso es un cambio climático. Y hay otra programada, pero faltan miles de años para eso quizás. Pero hay una constante en esto. La sociedad se preocupa por el tema climático cuando tiene problemas básicos resueltos. Y cuando hay crisis, la gente se va a comer el medio ambiente. O sea, la gente se puede preocupar por el cambio climático cuando tiene lo fundamental resuelto.
El tema climático es una preocupación colectiva. La guerra de Ucrania, ya Alemania dijo, no, yo voy a activar mi planta de carbón otra vez. Y Francia nacionalizó el sector eléctrico, porque el gas ruso es determinante para ello. ¿Cómo la lucha por la preservación del clima se afecta con esta guerra? Y cada vez que viene una guerra, la bomba de Nagasaki e Hiroshima son la mayor agresión al planeta. En una guerra nadie se preocupaba por eso. ¿Cómo afectan las guerras a esta lucha que usted lleva a cabo? José, te fuiste a lo más general, a las principales amenazas. Pensé en lo que ustedes conversaban antes de yo sentarme en este lugar. Estás tocando un punto absolutamente esencial. Y es que el tema aparenta ser un tema natural, ¿verdad? Pero en realidad es un tema histórico-social. Así es. La naturaleza se ha modificado siempre. 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 Pero es la primera vez que la naturaleza se modifica bajo el efecto de los seres humanos. Esa es la gran novedad. De una de sus miles de especies. De una de sus millones de especies, o sea, de una de ellas. Entonces, el ser humano ha desarrollado la capacidad, ha ido desarrollando la capacidad de entender la naturaleza para transformarla, para utilizarla. Eso implica su transformación. Y ha ido desarrollando la capacidad al mismo tiempo de destruirla. Y a eso es a lo que estamos asistiendo. A esa capacidad. Para provecho propio. Para el supuesto provecho propio. Es decir, porque al final se está destruyendo a sí mismo. Se está destruyendo a sí mismo. Pero esto es un tema. Porque la naturaleza no lo va a destruir. La naturaleza nada más cambia. Sociales. Es un tema porque en la medida en que se ha establecido el sistema industrial capitalista, este está basado en el desarrollo de necesidades. Crear necesidades. Sí, pero eso implica destruir las condiciones mismas que permiten satisfacer las necesidades. Puede parecer filosofía esto, pero esto es esencial. Esto es un tema de fondo. Esto es un tema de fondo porque el ser humano siempre ha actuado para satisfacer sus necesidades, siempre. El ser humano siempre ha necesitado alimentarse, ha necesitado cubrirse, ha necesitado construir edificios. Pero el proceso ha ido en el sentido de que cada vez que se satisface una necesidad, se crea la necesidad de satisfacer esa misma necesidad de modo distinto y superior. Así es. Creando nuevas especialización. ¿Eso son las pymes? La pyme es pero necesidades especializadas. Eso son las pymes. Ese sistema lleva al colapso. Ay, y ese sistema lleva al colapso porque si cada ser, el ambiente, el medio ambiente. si cada familia dispusiera de un automóvil en el planeta, no habría suficientes minerales y suficientes elementos para construirlo. No alcanzaría. En ese mismo. Bueno, entonces ahí hay un tema. Ahí hay un tema serio de que el transporte tiene que ser más colectivo. Bueno, yo le dije eso a un policía y me dijo, pero yo quiero una guagua la que tú tienes. Gracias, qué interesante. Habrá otra oportunidad para hablar de movilidad eléctrica. Sí. No, ese es un tema fundamental. Yo sé que se acabó el tiempo, pero déjeme decirles, quiero. Yo le doy parte de mi tiempo. Lo que quiero es decir, perdón, porque he señalado elementos generales, pero esto es muy concreto. En República Dominicana se va a dar una reunión muy importante. Lo que quiero decir es que la reunión es abierta. Okay. Cualquier persona se puede inscribir. Cambio Climático RD, a través de por medios digitales, cualquier persona se puede inscribir y puede participar. Si no se inscriben, no pueden entrar, por razones de organización, de orden. Y esto hago una invitación especial, particular a la juventud. Se dice que los jóvenes no se interesan por los problemas. No es cierto, a los jóvenes les interesan los problemas. Los jóvenes que entren en la página, que traten de asistir. Dentro de la semana habrá 150 actividades diferentes, distintas, sobre movilidad eléctrica, sobre agua, sobre salud, sobre todos los temas. Hay para todos los gustos y todos los intereses. Hay además mañana, y se lo digo a ustedes aquí en particular, un taller especializado
Periodismo y Cambio Climático en la sede del BID, aquí en la César Nicolás Penson, de 9:30 de la mañana a 2:30. Es abierto si se inscriben. Esto es importante porque esto nos va a dar a nosotros el conocimiento y nos va a dar también la capacidad de hacer cosas. Por lo menos aproveché el minuto este Así es. para hacer Sí, ese sí, 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 Gracias, sí. Max. Cambio fuera.